Hola, ¿cómo están? Nosotros muy, pero muy contentos de acompañarles en un nuevo Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional del sistema Chile Crece Contigo, como siempre les estamos acompañando para conversar distintos temas relacionados con la infancia. Macarena, muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Buenos días a todas y todos. Hoy hablaremos sobre dejar los pañales. Nosotros, como Chile Crece Contigo, nos sumamos a la campaña que dice los pañales no se sacan, se dejan. Sobre cómo ven este tema en las casas y en los jardines infantiles, bueno, hoy vamos a estar conversando sobre él. Y para hablar justamente sobre esto, como dice Maca, nos acompaña una experta, está en nuestro estudio Priscila Corsi, intendenta de Educación Parvularia. Priscila, bienvenida a nuestro programa en esta mañana de sábado. Muchas gracias por la invitación y bueno, y saludarlos especialmente a ti, Julito, Macarena, por estar conversando hoy día de la infancia y de un tema bien importante, no solamente para los niños, sino también para los padres en este proceso de aprendizaje. Oye, partamos por lo básico, Priscila. Si bien cada niño, cada niña tiene su tiempo, ¿desde qué edad piensas tú es común que los niños y las niñas comiencen a dejar los pañales? Sí, mira, todos hemos conocido el control de esfínter como su nombre lo indica, pero más bien podríamos decir que es un proceso de aprendizaje del niño y niña de ir al baño. Eso es fundamentalmente donde finalmente lo que en ese proceso aprenden es justamente a controlar su vejiga y a controlar su intestino también. Por tanto, este tema es bien particular en términos de irlo evaluando caso a caso. Las edades aproximadamente fluctúan entre los 2, 4 años aproximadamente, pero no podemos decir así categóricamente en esa edad el niño va a controlar, digamos, esfínter, porque finalmente además, todos los niños son distintos, ¿no? Exactamente, dependen de sus procesos de aprendizaje y también el grado de desarrollo que van teniendo tanto emocionalmente, cognitivamente y físicamente. Priscila, tú lo mencionaste, es un proceso, ¿no? ¿Qué piensas tú de la importancia que tiene que los papás, las mamás, los cuidadores, los adultos que están con niños y niñas puedan acompañar este proceso de manera respetuosa, consciente de las necesidades de niños y niñas, y qué consejo les darías en relación a ello? Mira, primero señalarte que nosotros como Superintendencia de Educación, donde está la Intendencia de Educación Parvularia, y a través de todo este sistema de aseguramiento de la calidad que hoy día ha ingresado en nivel de educación parvularia en particular, además acompañado o complementado con el sistema de protección social, finalmente lo que nosotros tratamos de reforzar y decirles categóricamente a las familias que ellos son el primer agente educativo, es decir, los niños y niñas indudablemente aprenden primero de sus padres, de sus madres, o sea, de la relación afectiva que vayan generando con otros parientes incluso, y por tanto este es un proceso que deben guiar, que deben estar presentes y que finalmente no hay que endosar en este caso a la educación más formal aquellas cosas que son parte de la familia. Si bien es cierto, los establecimientos de educación parvularia contribuyen y tienen que facilitar, digamos, estos procesos, finalmente nosotros creemos que la familia es esencial en esta etapa muy significativa, además, para nuestros niños y niñas. En este sentido, ¿cómo crees tú que deberían guiar y acompañar? Porque tú lo decías, es algo que en realidad debe partir en la casa, y probablemente eso tenga que ver con que efectivamente son
son ellos quienes observan cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses también de niños y niñas, ¿no? En realidad, cuando nosotros hablamos de dejar los pañales, tiene que ver con que son ellos quienes manifiestan este interés de dejarlo, ¿no? Y empiezan a jugar, a que quieren usar el water, que se sacan el pañal, ¿no? Entonces, justamente la pregunta es, ¿cómo crees tú que la familia puede acompañar y guiar ese proceso como tú? Mira, Macarena, yo creo que lo que tú señalas es bien relevante porque finalmente las primeras señales son cuando el niño manifiesta ya alguna señal de que quiere empezar a controlar por sí solo los esfínteres. Entonces, o ir al baño, hablemos como más común, como finalmente la gente en sus casas lo quiere escuchar. Y ahí yo creo que hay que partir efectivamente con eso, con estas señales que anuncian o ya empiezan a decir quiero pipí, quiero ir al baño, o le llama, digamos, de alguna manera la atención. Ahora, este es un proceso largo que implica algunos meses. Tampoco hay una certeza respecto de una cantidad de meses en específico, pero sí estamos de acuerdo que esto va a depender como decía anteriormente, de alguna manera el desarrollo que está viviendo el niño. Entonces, la primera señal tiene que ver con aquellas cosas que el niño manifiesta. Segundo, yo creo que es bien importante acá afianzar la relación de apego, en términos de que este proceso no tiene que ser presionado, tiene que ser en absoluta libertad, ir acompañando finalmente al niño ahí, protegiéndolo, colaborando, y finalmente si a veces presenta alguna situación de retroceso, no ir tampoco presionándolo, generar conflicto, porque finalmente se pueden ir generando los traumas. Mira, justamente tú, o sea, me diste parte de la respuesta a lo que yo te iba a preguntar, en el sentido de que, ¿qué pasa si un papá, una mamá empieza a apurar o compara el proceso de su hija o de su hijo de otros niños o de otras niñas para que deje los pañales? Está un poco, o tú lo dijiste hace un rato, cada uno tiene, ¿verdad?, sus tiempos. Sus tiempos, exactamente. Bueno, y a veces pasa al interior de la familia. Pero ahí cometemos un error los adultos, ¿no? Indudablemente. Mira, o sea, yo creo que lamentablemente ahí a veces estamos poco marcados por el modelo sociedad que quizás vivimos, que este tema de la comparación o la competitividad es bien fuerte, en vez de prevalecer algunos aspectos centrales que son del niño. O sea, lo primero finalmente es preocuparse del bienestar integral de ellos, y eso tiene que ver en términos psicológicos, en términos físicos, emocionales, etcétera. Entonces, no es recomendable finalmente que empiecen a comparar, porque, como vuelvo a señalar, o sea, va a depender finalmente de cada niño y niña. Y ¿sabes qué, Julito? Lo que se me olvidó decir anteriormente, que finalmente lo que se recomienda es empezar con el control de ir al baño diario. Esto hay que ir me gustó eso. Eso sí que a lo mejor uno lo puede dar como tip en términos de hábitos. ¿Formar hábito un poquito o no? Claro, ir formando hábitos, pero controlar, paso por a paso, ejemplo, ¿no?, la orina del día, o diaria, perdón. Claro. El control de esfínter nocturno ya requiere un avance más profundo ahí, en términos de ya haberlo instalado en esta fase más diaria, finalmente. Entonces, ir como paso a paso y ir generando también ahí una relación de acompañamiento y una alianza también bien fuerte de aquellos niños y niñas que van a jardines infantiles. Mientras te escuchaba, pensaba, entonces,
no hay que presionar, no es algo que parta por los padres, no se trata de sacar los pañales, son ellos quienes manifiestan dejar los pañales y entonces comenzar a hacer pipí o a hacer caca en el water, en el baño. Y pensaba también en que entonces, ¿qué pasa en el caso de los niños y niñas que asisten a jardines infantiles? ¿Cómo debe ser? ¿Cuál es la función que también tienen los jardines infantiles ahí? Y cómo la familia se comunica con ellos para poder establecer este apoyo y acompañamiento respetuoso. Sí, mira, bien, finalmente los procesos de aprendizaje que se generan en el jardín infantil, estamos absolutamente claros que son significativos para la vida. Por ello, como yo les decía al principio, también significa un proceso de aprendizaje que va específicamente conducido al tema de los hábitos. Y ahí nosotros en temas de educación parvularia creemos hartos en las políticas de trabajo con familias, finalmente. Entonces, hay familias que algunas se informan más, se meten, indagan a través de las distintas redes sociales o son más informados, pero hay algunos que también requieren más colaboración y en ese caso los profesionales técnicos que trabajan en jardines infantiles indudablemente están capacitados para poder colaborar y guiar en ese proceso y también complementar la función que realiza la familia. Muchos de los padres a veces dicen, en el jardín, mi niño ingresó al jardín y empezó a ir al baño solito o solita. Y efectivamente pasa eso porque finalmente las educadoras y técnicos no solamente generan procesos de aprendizaje a los niños, sino también esto tiene que ser compartido con los padres. Claro. Así que en este caso cumple un rol bien fundamental y nosotros a través de la Superintendencia de Educación hemos tratado de ir generando harto vínculo dentro de la comunidad educativa. Ahí fuertemente tenemos una capítulo que tiene que ver con la convivencia y el buen trato, sobre todo el buen trato, y finalmente también el establecimiento de ciertos protocolos que tienen que llegar al acuerdo con la familia. Eso te iba a decir, o sea, tiene que haber una mancomunión entre el jardín, ¿verdad? Las parvularias en este caso y los papás, o sea, nos queda muy claro. Sí. Ahora, nosotros tenemos una sección, Priscila, que se llama Soy mamá y así lo hago. Vamos a compartir el testimonio de la actriz Loreto Aravena, que con su hija está justo en pleno proceso de dejar los pañales. ¿Escuchemos? Lento, pero seguro. Y la verdad es que no le costó nada controlar el pipí. Al mismo día que le enseñé, al día siguiente ya lo estaba haciendo perfecto, pero el control de esfínter anal le ha costado más porque es un proceso más largo, es súper complejo para ellos la primera vez sentarse y hacer, no en el pañal, sino en la taza y eso ha costado un poco más, pero es un trabajo que hay que ir haciendo con constancia y he tratado de ir entendiendo su proceso con la caca y no sé, creo que nunca le había dado tanta importancia en mi vida a la caca y al pipí como ahora, pero es parte de crecer, pues. Entonces paciencia nomás, eso es todo lo que te puedo decir. A veces se torna frustrante porque uno quisiera que los tiempos sean los que quiere uno, pero los niños tienen cada uno sus tiempos y hay que respetarlo, y amor y paciencia, como todo el proceso que vivió con ella. O sea, eso es lo único que me ayudó, amor y paciencia, y nunca me he sentido superada con la maternidad. ¿Qué te parece este testimonio? Bien. ¿Te sonreíste cuando escuchaste a Sí, porque yo creo que Loreto dio en la clave respecto de dos conceptos que para nosotros son fundamentales, o sea, que tienen que ver con todo el desarrollo de la primera infancia, que es amor y paciencia. O sea, cómo hoy día miramos también, no desde nuestros intereses, como los niños y niñas van aprendiendo, sino desde los intereses de los propios niños y niñas. Entonces, Loreto decía, para mí ha sido frustrante, pero finalmente prevalece el amor y la paciencia que tengo que tener en esto, porque es un proceso, como hemos dicho, lento, que tiene que ir paulatino, que tiene que ir
teniendo sus etapas y que finalmente yo creo que se retroalimentan los niños y los padres en su conjunto. Así que yo me quedaría con eso, de que, ¿Sí? que finalmente el amor prevalezca acá. Ahora, a ver, yo te tengo que hacer otro tipo de preguntas también, en el sentido de que para algunos papás o mamás existe la frustración, ¿ah? Estamos hablando de adultos, cuando su niño o su niña no deja el pañal. ¿Tú crees que se deba a que siguen pensando de la lógica que implica que dejar los pañales es un hito en el desarrollo, un logro que haría mejor al niño o la niña, descuidando un poco lo que son las particularidades de cada uno? No sé qué opinas, si estás de acuerdo en eso. Mira, lo que pasa es que yo, o sea, creo que ir estableciendo metas o logros a corto plazo finalmente van a contribuir a la frustración, Que lo dijiste tú al comienzo, ¿no? claro, Claro. más que la experiencia, que es lo que nosotros apuntamos, que estamos hoy día más que en el tema de medir el proceso de aprendizaje respecto del logro, Ujú. lo que nosotros queremos como resignificar es la experiencia de aprendizaje, independientemente de si lo va a lograr en un tiempo menor o a largo plazo, etcétera. Entonces, porque las frustraciones tienen que ver con las expectativas finalmente. Entonces, si yo me hago la expectativa de que controle, digamos, esfínter, mi hijo o hija, en 3 meses y no lo logra, la frustración va a ser para mí y voy a presionar y No es para el finalmente, niño ni la niña. o sea, lo voy a tratar de presionar para que sea en ese tiempo. Y se pierde la riqueza de esa experiencia que es muy linda, que como finalmente lo testimoniaba la actriz Loreto Aravena. O sea, ha sido frustrante, pero he aprendido que finalmente prevalece el amor y la paciencia que yo voy a tener de esta experiencia, porque se puede también mucho afianzar la relación de apego en todo este Sí. proceso. Claro, justamente lo que tú señalas a propósito de la experiencia de aprendizaje es que si nosotros respetamos esos ritmos, nuestra intención en realidad de hacer este programa es justamente decirle a la gente que no presione, que no instale expectativas respecto al desarrollo de niños y niñas, que en realidad no hay una edad concreta en que los niños dejan los pañales, que no hay que sacarles los pañales, que hay que esperar a que ellos los dejen. Lo que intentamos decirles es que si nosotros somos respetuosos con ellos, si nosotros los acompañamos en esa experiencia, probablemente también eso es lo que suceda en otras experiencias de aprendizaje también, ¿no? Y siguiendo un poco con estas preguntas que son un poco más, quizás más complejas, más peliagudas, ¿qué pasa cuando la familia lleva al niño o niña al jardín infantil y desde el jardín infantil, por ejemplo, le dicen que no pueden aceptar al niño o a la niña o que no lo pueden promover de ciclo porque no ha dejado los pañales? ¿Se dan casos así, Priscila? Sí, se Cada han vez dado menos. casos así. Efectivamente, nosotros estamos trabajando, bueno, a nivel de Estado ya con una política fuerte que está marcada en el enfoque de derecho y de alguna manera con mayor fuerza también, significando lo que son los derechos de la infancia. Hace poco se promulgó la ley de defensoría de la niñez, que son avances que indudablemente van a fortalecer que nuestras políticas públicas consideren en primera instancia los derechos de los niños y niñas. Y en este sentido, efectivamente, hoy día los jardines infantiles han disminuido bastante esas prácticas de pasar por nivel a niños que finalmente no controlan esfínter, perdón. Y aquí hay que ser súper clara. La LEGE, en su artículo 26, señala que para ingresar a la educación parvularia no hay ningún requisito de exigencia, como en los niveles básicos, secundarios, superiores, etcétera. Aquí solamente tenemos claro que la educación parvularia es de 0 a 6 y que finalmente,
es una de las cosas que estamos trabajando, que mayoritariamente no es obligatoria, o sea, la Constitución la señala, pero todavía tenemos que amarrar algunos cuerpos normativos respecto el NT1 y NT2 fundamentalmente, pero independientemente de esa cosa que es más como normativa, no hay hoy día ninguna cláusula legal que finalmente impida esto. Ahora, y yo creo que cada uno de los jardines infantiles está colaborando en esta ¿Ha habido tarea. buena aceptación de los jardines infantiles con respecto a esto? Mira, en términos generales, nosotros hemos tenido la relación como superintendencia básicamente con los sostenedores, y hay una buena voluntad respecto de hoy día poder admitir o promover también a los niños de niveles siempre y cuando no controlen en esfínter. Ahora, también hay que poner la situación a veces que pasa en los jardines infantiles, y por eso nosotros también queremos que acá ojalá este tipo de conflictos se puedan resolver en el propio establecimiento educacional, porque, a ver, lo que a veces señalan los jardines infantiles, que no tienen el coeficiente técnico, llámese el equipo de profesionales que está al cuidado y educando a los niños y niñas para que controle, o sea, para hacer todo el proceso de las MUAS, etcétera, y además no cuentan con la infraestructura apropiada, llámese muadores, tinajas, etcétera, para hacer este proceso de higiene. Entonces, hay algunos ámbitos que señalan que finalmente lo que nosotros tenemos que prevalecer el interés superior del niño, y que finalmente tenga una atención que sea beneficiosa y que apunte hacia bienestar integral, y por tanto a veces si no están esas condiciones se transgrede. Pero el sostenedor puede dar otras medidas, como poder colocar en otro jardín donde sí haya vacante, o hacer las modificaciones estructurales o de coeficiente, etcétera. La verdad es que haya un acomodo, porque finalmente lo que nosotros hemos concluido, porque la norma sí también lo indica, es que finalmente si se discrimina a los niños y niñas por control de esfínter, finalmente se está cayendo en una discriminación arbitraria. Y concretamente, Priscila, ¿qué deben hacer las familias si tienen un problema como ese? Mira, lo que nosotros primero señalamos es que se genera una instancia de solución de conflicto en el establecimiento educacional o con el sostenedor. Si no se logra hacer hacer un acuerdo, resolver el asunto. Miren, ahora nosotros como Superintendencia de Educación hemos entrado como un actor más a partir del 2017, y se han abierto canales para la ciudadanía para que puedan hacer sus consultas, reclamos y también denuncias. Ahora, si pasa esto, tenemos varios mecanismos. Si entra como un reclamo, podemos hacer una conciliación. ¿Y eso es una OIRS que tiene la Superintendencia de Educación Parvularia? ¿O es como Mineduc? No, lo que pasa es que ahora todo lo que es atención ciudadana, en temas educacionales, lo que tiene que ver fundamentalmente como reclamos y denuncias, lo atiende la Superintendencia de Educación. Ya. Nosotros, como Intendencia, somos parte de la Superintendencia de Educación, y hoy día se ha incorporado este nivel educativo. Entonces, la Intendencia no tiene sus equipos especiales ni nada. Nosotros orientamos la función de los equipos que ya venían instalados, porque eso también es importante señalarlo. No hay una Superintendencia de Educación Parvularia especial para este nivel, sino más bien la Superintendencia ve todos los niveles. Te digo algo, nos quedaron yo creo 1000 preguntas más por hacer, pero eso también nos da la posibilidad, Priscila, que nos volvamos a juntar, ¿te parece? Encantada. Una mañana de sábado como esta, para hablar, sobre todo si hablamos de niños y niñas, que nos fascina a nosotros el hecho de estar hablando de ellos. Quizás lo más importante es decirle a la familia que si tienen algún problema puedan dirigirse a la Superintendencia de Educación. Correcto.
Queremos agradecer a Priscila Corsi, intendenta de Educación Parvularia, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Buen fin de semana. Igual para ustedes. Muchas gracias. Y me despido de Macarena Silva. Nos juntamos en 7 días más. En 7 días más nos vemos, y cualquier consulta que tengan pueden enviarla a creciendo@cooperativa.cl o a www.crececontigo.gov.cl, que es el sitio web de Chile Crece Contigo. Está de más decirle que ha sido un gusto acompañarles. Les dejamos la invitación para el próximo sábado, como siempre a las 10 de la mañana, para que estén con nosotros en nuestros microprogramas también de la semana, que van en la noche, y tengo el gusto de hacer Creciendo Juntos, un programa que se ha ganado el corazón de mucha gente a través del país. Feliz fin de semana, hasta siempre.